Muy bienvenidos a este espacio de Noticias al Día. Cada momento que pasa, nos ponemos a reflexionar sobre lo que hacen los gobiernos, tanto en su nivel federal, con Enrique Peña Nieto a la cabeza del Ejecutivo Federal, como lo que hacen los gobiernos en los niveles del Estado y del municipio. Aprovechando a río revuelto, de alguna manera, la situación tan tremenda que vive la nación. Y en ocasiones me parece que es más palabrería política que una realidad basada en la necesidad de un pueblo, lo que hacen con cruzadas contra el hambre o con demagogias paternalistas y asistencialistas para las etnias y para la gente pobre en el territorio nacional y en este caso en el territorio de Chihuahua. Han ido y venido gobiernos y esto de la cruzada contra el hambre pues no es nada nuevo. Si fue en los tiempos de Díaz Ordaz hubo programas que se consideraron como, ¿cómo les diré?, la solución a los problemas del hambre y la pobreza de los mexicanos. Desde aquella Alianza para el Progreso con Adolfo López Mateos, las que pudo tener Adolfo Ruiz Cortines, los programas asistencialistas que inventaron otros regímenes gubernamentales. Hoy es la cruzada contra el hambre. Y hoy vemos que el inmediato pasado, en la docena trágica de Fox y de Calderón, hubo una serie de acciones con la que nos dieron no atolito con el dedo, cántaros de atole con una brocha, para pensar que lo que estaba haciendo el gobierno federal era por fin lo que el pueblo mexicano necesita para salir del marasmo y de la situación tan tremenda en que vive el pueblo mexicano. Hace poquito se publicaba una estadística donde dicen que la clase media creció en México. Y sin pensarlo mucho, reflexionar a fondo, nos poníamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Que hay menos pobres que crecieron a clase media? ¿O hay menos ricos que bajaron a la clase media? Y si vemos qué significa la clase media y qué significa la clase acomodada o rica en México, nos quedamos con el ojo cuadrado, porque de acuerdo con los datos estadísticos, el que gana hasta 85,000 pesos mensuales es considerado como acomodado, rico, tiene un buen salario, se necesita ser político tal vez, o a un nivel de sector privado muy alto. La media alta en México es del que gana 35,000 para arriba, hasta llegar a los 85,000 de los ricos. La media baja es donde ganan de 11,600 a los 35,000 pesos. Media baja, óiganlo bien. De los 2,700 pesos a los 6,790 o 7,000 pesos ya se pueden considerar como pobres. Anda pues pobre. Y hay quienes los ubican en pobreza extrema cuando su salario no llega a 3,000 pesos mensuales, que está por debajo de los 3,000 pesos mensuales. Esa es la pobreza
extrema. ¿Y dónde quedan, me pregunto yo, los hambrientos que no llegan ni a los 1000 ni a los 2000, como hay muchos pensionados en México, que no tienen ni siquiera para subsistir de una manera humana, bien vista, decorosa? Si la pobreza extrema es el que gana menos de 3,000 pesos o llega a 3,000 pesos en su salario, hay una pobreza extrema en México espantosa, y hay una pobreza insultante de los que no tienen ni siquiera para comer. Así que se las dejamos de tarea. ¿Usted en qué lugar se ubica? Sería bueno reflexionarlo. Y cuando vayamos a llevarnos un bocado a la boca, estemos de acuerdo con Gandhi, que dice: cuando uno come de más, es un poquito de comida que le quita al hambriento. Gracias por su compañía aquí en Noticias al Día. Sigan con nosotros.